Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrea Romo. El día de hoy estamos con el notario emérito, Arturo Orenday, y vamos a hablar de un tema que es muy interesante, muchos conflictos que se pueden llegar a dar en cuestión de vivienda, es la especulación inmobiliaria, ¿sí? Mucha gente se está quejando, oye, cada vez está más cara las casas y no es solamente de una zona o de un estado, es a nivel mundial por nuestro sistema, pero queremos saber las razones. Una de las razones es la especulación inmobiliaria. ¿Y qué? Vamos a separar las palabras. Especular, ¿no? Sí, quisiera entender, licenciada, que especular es como en el comercio, compro en un valor y espero un poco la plusvalía y vendo en un valor elevado. Hace mucho tiempo alguien tuvo la idea, yo creo que no es tan afortunada, pero precisamente por eso el impuesto, y no logra evitar el problema, ¿no? Pero precisamente por eso el impuesto predial es muy bajo, 2.4% sobre el valor del predio en predios con construcción. Y que para desincentivar la especulación inmobiliaria se le Subió el puso el predial, 7% a los terrenos. a los terrenos sin construcción. Sí. Pues no pasó nada, eso no fue solución. Pero bueno, es una manera en que oficialmente se pensó que se iba a combatir la especulación inmobiliaria. Que especular significa ir más allá de lo normal, porque también Ganar más sí, del promedio. ganar más y de manera especulativa, valga redundar el término, porque es diferente que al paso del tiempo un bien genere plusvalía que especular. Especular es sin ningún fundamento o con escasos fundamentos reales subir de valor las cosas. Es decir, yo lo que veo es que lo que hago es compro Sí, un terreno sí. y después retengo y vendo. El problema no es ese, porque estamos en una sociedad capitalista que podemos hacer perfectamente la venta. Es El ganancia problema lícita. que yo veo es la posible corrupción en municipios. No estoy hablando de este municipio, estoy hablando de los municipios por un trámite que se llama el cambio de uso de suelo, ¿no? Entonces, sí. Estaba yo leyendo en Yucatán, por ejemplo, el ejidatario vende en $1 y el inversionista constructor lotifica y vende en 2,500 con la promesa de que si lo compras va a valer 8,000, 10,000 pesos el metro cuadrado, ¿sale? La situación que me parece grave es el cambio de uso de suelo que es voraz, ¿no? Y que nos lleva a diferentes problemas, porque entonces ya compraste un terreno que no queda en las inmediaciones de la ciudad y entonces ya el municipio te tiene que dotar con servicios que nos van a costar a todos, es que nos cuestan a todos. Y resulta ser que al final hay unas zonas que son fantasmas. Y nada más imagínate que en México hay más de 7.5 millones de casas que o están abandonadas o no están ocupadas. Pero cada vez la gente se tiene que ir más afuera porque no le alcanza. A mí me hablan y me dicen, oye, tengo 1,000,000 de pesos o 800,000 o lo que tú quieras de cantidad de crédito. ¿Qué me alcanzas? Y yo, bueno, Pues ya no te alcanza. Ese es el problema, ¿no? Que Sí. entonces la vivienda ya no es accesible. Sí. El derecho a la vivienda está plasmado en la Constitución. Y tenemos que, desde el punto de vista oficial, tiene que ver la manera en que la vivienda sea accesible. Pero el fenómeno de especulación y el de crecimiento urbano van juntos. Las normas de desarrollo urbano en las ciudades y las reglas que los gobiernos fijan para el crecimiento a veces no son razonables. Y eso ocasiona la especulación. El cambio de uso de suelo es caprichoso. Debe de sujetarse a normas que inclusive no solamente provienen de un código urbano o de un código X, como se llama en cada entidad federativa, sino también de los planes de desarrollo. Y los planes de desarrollo municipal y estatal deben también de estar empatados. Sí. Pocas veces lo están. Y cuando lo están, no se conocen, no se respetan, se olvidan. La misma autoridad los hace de lado bajo el pretexto de que al paso de los años han cambiado las circunstancias o condiciones de zona.
Y de manera, sí puedo decirlo, aunque no es generalizado, de manera caprichosa o casuística, autorizan o niegan usos de suelo. Sí es un problema en realidad. Y cae en la especulación, en que un predio tiene un valor muy bajo, pero se logra a través de ciertas influencias subir, cambiar el uso de suelo y el valor de la propiedad sube enormemente. Diferente del fraccionador o desarrollo urbano. Pero ahí hay una inversión. Sí, hay la inversión, ahí recupera el valor de la inversión. Porque en el otro caso, no. Lo que estamos haciendo es solamente retener la tierra. Sí. ¿Sí? Pero la tierra, pues finalmente es un bien que no es renovable y no la trabajaste, está, ¿no? Sí. Y aquí es donde yo veo el problema, que nos ha pasado a nosotros, que yo veo que la gente ya tiende a irse a vivir a otros municipios. ¿Por qué? Pues porque son más baratos y siguen viniendo a Aguascalientes a trabajar y ya se están yendo a Jesús María, a Pabellón, a San Pancho a vivir porque ya no les alcanza una casa en la urbe. Igual las empresas buscan establecerse en municipios porque son un poco más asequibles. Resulta ¿no? Más seguro, sí. Quizá hay más seguridad en algunas zonas. Pero Aguascalientes es un estado chico donde ese fenómeno se observa más. Hay estados grandes, como Durango, por ejemplo, como puede ser Sinaloa, que ese fenómeno no se da exactamente, sino ahí las circunstancias son totalmente distintas. Pero en estados chicos sí se tiende a desarrollar zonas conurbadas que permiten eso que estás señalando. Pero el problema se centra en la regulación deficiente urbana que permite cambiar fácilmente los usos de suelo. Y vemos que zonas que están destinadas a áreas habitacionales de pronto se vuelven comerciales. Vamos a poner el ejemplo de bosques, que ya el mercado bosques. Al revés, zonas que estaban destinadas a bienes y servicios de pronto se vuelven habitacionales. Entonces, ¿cuál es el criterio? Es a veces tan flexible que desearíamos que las leyes lo contemplaran de manera más clara. Pero bueno, es un problema de desarrollo urbano. Pero ¿cómo nos puede afectar esto? Porque mira, yo por ejemplo veo zonas, por ejemplo, bosques. Ya es una imposible estacionarte, ¿no? Sí. Y te das cuenta que siguen abriendo comercios. Otro ejemplo, claro. Tienes que tener un cajón de estacionamiento por cada 40 metros de construcción. Pues yo veo que hay, bueno, y gente conocida que trae la plaza y que, pues, increíblemente le dieron el permiso. Esto nos llega a afectar a todos. ¿Estás de acuerdo? A ver, pusieron la plaza, entonces la cafetería, entonces ya no puedes pasar, entonces Zaragoza, entonces ya te tardaste 5 semáforos en vez de 2. ¿Por qué? Pues porque permitieron que se instalara y están excedidos en la construcción contra estacionamientos. Imposible saber el por qué, pero es un hecho. Y volvemos al tema. El problema son la deficiente regulación en materia de desarrollo urbano. Sí. El desajuste en valores de la tierra contra los sueldos. Sí. A ver, porque a mí me llega a parecer exorbitantes algunos precios que se están manejando y llegamos a decir, pues me ha pasado que gente de fuera me dice, estoy sorprendido con los precios de esta ciudad. No estamos no ganamos como en Monterrey, no ganamos como en la Ciudad de México y hay precios que ya no pueden ser, o sea, no. Voy a abordar un problema, lo digo yo, no creo que muchos compartan mi forma de pensar, pero tengo que decirlo. Un problema que se da en este tipo de casos, relacionado con este tipo de casos, tiene que ver con la actuación de la autoridad catastral municipal. El municipio, que por efectos del artículo 115 constitucional le corresponde todo lo de la propiedad inmobiliaria, requiere recursos, requiere incrementar su recaudación, su presupuesto,
para destinarlo a obras y servicios Sí, públicos, sí. como hizo en los discursos. Muy bien. Entonces quiere cobrar más predial. Sí. Y lo que hace es subir valores. Y entonces tenemos que el valor comercial real que un perito evaluador puede apreciar a ojos del municipio no corresponde. Entonces sube el valor, porque subiendo valor vas a recaudar más Predial, ISABI. predial e inmediatamente el el ISABI, ISABI. al cambio de propietario. El impuesto sobre adquisición Luego, de bienes eso inmuebles. está creando, O sea, para decirle a la gente. está subiendo valor los inmuebles y a veces no es real. Está No, subiendo valor porque están exorbitantes, perdónenme. lo que quiere el municipio es Recaudar. revaluar para recaudar. Es más, muchos propietarios de un terreno dicen, de un inmueble, lo voy a vender. Y buscan asesorarse con un perito evaluador para ver qué valor tiene. Y les parece bajo. ¿Qué hacen? ¿Qué trampa hacen que el municipio no ha detectado? Manifiestan su propiedad y le ponen valor elevado. Sí. Y entonces el municipio tramita la declaración, la manifestación con un valor que triplica al que tenía al mes anterior. Sí. Y dentro de 2 meses que lo va a vender, el perito evaluador tiene obligación de checar con la cuenta catastral el valor catastral y no puede emitir su dictamen de valor menor al valor catastral. Y si ya, tiene si ya tenemos un antecedente... Pues el antecedente lo hice yo porque quiero vender. Sí. Entonces el avalúo que hace el perito evaluador tiene un valor alto que yo le fijé 3 meses atrás y declaré ante el municipio. Eso derivado de la manifestación. De la manifestación. Y que ya existe, nada más para poner en contexto a la gente que nos hace el favor de escucharnos, nosotros los peritos evaluadores, cuando hacemos un avalúo, lo hacemos en este caso para un fin de una transmisión de dominio, porque va a haber una venta o una donación de un bien inmueble. Sin embargo, el problema que se da aquí es que cuando esa propiedad ya tiene un antecedente de un valor, municipio no nos permite bajar de ese valor, pero ese valor lo asignó el mismo propietario a través de una manifestación, ¿no? Entonces una casa que debería valer 1 millón, porque en mi estudio sale 1 millón, resulta ser que la persona en la manifestación dice que vale 2. Y municipio te dice, a mí me dice perito evaluador, ¿qué crees, Andrea? No se puede, tu avalúo no va a pasar porque esta casa vale 2 millones. ¿De dónde me sales que vale 2 millones? Exactamente. No vale 2 millones. No. ¿Pero qué crees? ¿Por qué crees que no me lo va a aprobar? Porque en base a esos 2 millones le cobra el predial y cobra un segundo impuesto cuando yo vendo una propiedad. Yo te vendo a ti una propiedad y tú me vas a pagar a mi dinero, pero tú tienes otros gastos. Y esos otros gastos, uno de ellos y uno de los más fuertes es el impuesto por adquirir un bien inmueble que se llama ISABI. Y depende de lo que yo diga perito evaluador, lo que el municipio me va a cobrar. ¿Pero qué crees? El perito evaluador no es realmente nuestro estudio, porque hay veces que nos regresan 3, 4, 5 veces. Bueno, yo he ido y les digo, yo quisiera que se hubiera vendido en eso. ¿Sabes? El propietario quisiera que la casa se hubiera vendido en 4 millones, pero se vendió en 2,5. No se puede, hay un antecedente, hazle como puedas. Sí. ¿Sí estás de acuerdo? Sí, ese es un problema. Y además yo creo que el perito evaluador ha hecho estudios de evaluación, una maestría en evaluación, y tiene elementos de conocimiento para emitir, como decimos, a su leal saber y entender un avalúo. Pero ¿qué resulta? Que el avalúo tiene varios aspectos. Uno es el valor comercial. Sí. Otro a contemplar es lo que mencionas, el valor catastral. Pero también tiene el valor de reposición. Sí. Y muchos peritos no conocen el valor de las construcciones. Sí. Tiene el valor de rentabilidad. Sí, pero también. Ingresos no lo... Ajá, bien. Entonces, un solo documento puede contemplar 4 enfoques de valor, quizás 5. Porque luego viene otra cuestión también que tiene que ver con el valor de oferta en mercado. Es decir, si un perito, y hemos visto muchos avalúos que circulan así, un perito en lugar de ver el inmueble y analizarlo en sus elementos constructivos, lo que hace es buscar ofertas en la zona. Sí. Y encuentra con que hay oferta aquí y allá y dice, esto que está en medio vale más o menos igual que el que está al lado derecho que el que está al lado izquierdo. Y entonces en lugar de ver un valor de reposición o de elementos constructivos,
dice, si acá vale 2 millones y acá vale 2,5, pues el mío va a valer 2,250. Sacan un promedio. Sí. Y ese valor es totalmente irreal. Totalmente irreal. Y el municipio muchas veces ve eso y no entiende razones reales. Luego, un fenómeno especulativo se da por la poca atención que existe del municipio de Aguascalientes hacia los valores que se contienen en las declaraciones o manifestaciones o el deseo del municipio de incrementar recaudación y subir los valores para lograr más 2.4% del ISABI o predial del un predial fuera de cualquier realidad. Bien, esa es la verdad. Eso es inflación inmobiliaria. Más que especulación, es inflación inmobiliaria. Pero está provocado con una intención de recaudar. Está provocado oficialmente. En muchos casos, no puedo generalizar. Una actualización de valores me llama la atención, que obviamente los municipios vieron oro molido, y es una actualización de valores. Dice Andrea, y sucede ya, no lo vemos, pero sucede anualmente. Yo estoy impactada. Sí. Hubo gobiernos, recuerdo la época del gobernador Ortega Douglas, del maestro Refugio Esparza Reyes, que asociaciones civiles, asociaciones de la sociedad, se organizaban para protestar contra la revaluación catastral. Pero luego por ahí en los últimos años vimos que una directora de catastro revaluó dos veces en un sexenio los valores generales de todo Aguascalientes. Y pero por zonas. Esto es porque lo solicitan los propios municipios. No, el gobierno. Bueno, lo solicita el municipio de Aguascalientes en coordinación con el Estado, porque recordemos que hay dos dependencias catastrales, la municipal y la estatal, sí. Y están coordinadas en mucho y están descoordinadas en otras cosas. Pero la revaluación catastral era un problema para la sociedad y ahora lo vemos como algo, nos hemos habituado a eso. Más bien, y cada año hay revaluación catastral, cada año, a fines de año. Es súper frecuente que me digan, mi predial de 1,000 pesos ya pago 7,000. O sea, ese desfase. Sí. ¿Sí? ¿Estamos? Y más en zonas donde el municipio ha visto desarrollos o ha visto precisamente que por transacción inmobiliaria de un inmueble que se vendió muy caro por cuestiones de oportunidad del comprador, creen que ese valor caro que una persona pudo pagar en un terreno específico aplica a toda la zona. Porque lo hacen y por bloque. Lo mete por zonas, es un problema. Es inflación inmobiliaria. Sí, a diferencia de la especulación inmobiliaria. Y sí, y yo creo que una autoridad, la autoridad pública sí está para servir y sí debe de tener dinero público para obras y servicios públicos, pero debe de cuidar un poquito más a la sociedad de la cual pues se alimenta. Y no, en los últimos tiempos a nivel federal, en otros niveles estatales o municipales puede que también, hemos visto una voracidad por exprimir, por esquilmar al contribuyente. El ISABI en Aguascalientes y el predial ha ido aumentando. El ISABI nació desde la época de López Portillo como un impuesto federal. Luego se transmitió a los estados y luego quedó a los municipios. Y en aquel entonces hubo un convenio, había unos convenios de coordinación fiscal. Por algunos convenios que hubo desde la época López Portillista, se estableció el impuesto, el ISABI, al 2%. Luego fue cambiando porque un municipio dijo, no, yo para mi desarrollo requiero el 2.4, yo el 2.1, y entonces ya se rompió la regla que se implantó desde la creación de ese impuesto. El impuesto de risa municipal ya es ahora totalmente disparejo. Ya no es el 2% que se ofreció a la sociedad para promover su creación. Hay algunas propiedades que exentan el pago del ISABI, nada más para recapitular. Por ejemplo, las casas de interés social tienen un costo más. Sí. Interés social, vivienda popular e interés social. Cuando hay una construcción no mayor de 78 metros cuadrados y un terreno no mayor de 120 metros cuadrados de superficie, puede estar exenta la transmisión de la propiedad del pago del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Perfecto. Está en la ley de Hacienda de los municipios. Nada más esto como para cerrar, pero hoy hablamos de un tema que es la especulación inmobiliaria y la inflación inmobiliaria, y yo estoy muy agradecida que hayas querido venir a participar conmigo el día de hoy. Es un tema interesante que requiere profundidad de los expertos en desarrollo urbano y requiere conciencia de la autoridad para no caer en la
en eso que mencioné, me atreví a mencionar al final, en esquilmar al ciudadano. Como a los borregos les cortan la lana, los gobiernos quieren Pero cortarles no la se lana. queja, mientras la gente no haya una manifestación porque la gente ya va y paga, pues porque tiene que pagar, ¿no? Aunque tenga que pagar en vez de 1,000, 7,000. Pues sí. Entonces, digo, sí hay una posibilidad de impugnar predial, pero no la gente no lo recuerda. De hecho, muchos juicios que se llevan ante el tribunal administrativo tienen que ver con el impuesto predial. Son muchos. Porque finalmente nosotros hicimos algún video en algún momento, es la asignación de valor es por bloque. Entonces, no tiene catastro la capacidad de ir a evaluar tu casa en particular y lo hace en bloque. Puede ser que tu casa tenga 50 años y se está cayendo, pero te la evaluaron como la que está al lado y trae 10 años de construcción. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos Los de acuerdo. valores no son reales. Pero bueno, esto fue el tema de especulación e inflación inmobiliaria. Y muchas gracias, licenciado Arturo. El agradecido soy yo. Siempre es muy interesante platicar contigo. Gracias.